El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, bienvenidos a Oriente Agrario, su espacio semanal dedicado a mostrarles la actividad del sector agropecuario y ambiental del Gran Santander. Hoy con un programa diferente, enfocado a mostrarles una actividad con la cual también se ayuda a preservar la naturaleza. La crianza de peces ornamentales, cuyos orígenes, según cuentan, se remonta al año 500 a.C. Los invito a que conozcan más de estos bellos ejemplares. Cuando hablamos de peces ornamentales nos estamos refiriendo a los peces colocados dentro de un acuario con el propósito principal de decorar, hermosear o ornamentar el ambiente. Desde hace miles de años en los países orientales, los peces de color o características atractivas han sido objeto de cultivo. Según referencia histórica, el cuidado de los peces ornamentales se remonta al año 500 a.C. en Babilonia. Posteriormente, se tiene conocimiento del cuidado de estos en la dinastía Shun en China, entre los años 960 y 1279 de nuestra era. Se considera como primer creador de peces ornamentales a Yat-sun en el siglo XVI, ya que era popular en China tener estas especies en las casas, y en el siglo XVII entran a Japón, donde son adoptados como mascotas para la clase alta, y en 1961 se introducen a Occidente. En el siglo XVIII llegó a Europa, convirtiéndose en un artículo de moda. A finales del siglo XIX llega a los Estados Unidos, donde cobra gran popularidad. Será en este país donde desarrollen la única variedad 100% estadounidense, el cometa. Hoy en día, los creadores de diversos países buscan crear nuevas variedades, las cuales tardarán algún tiempo en ser reconocidas por las numerosas sociedades de goldfish alrededor del mundo, siendo estas responsables de dictar los parámetros con que se calificará la calidad de dichos peces. Actualmente existen unas 125 variedades morfológicas de selección. El 90% de los peces ornamentales de agua dulce comercializados en el mundo son producidos en criaderos. Los principales países productores en esta materia son Singapur con 25%, Estados Unidos con 7% y Malasia con el 6%. Actualmente Colombia exporta 155 especies de peces ornamentales de agua dulce. Cada vez son más las personas que practican el acuarismo a modo de hobby, ya que esto también es un hobby, no solamente tiene como objeto la decoración del ambiente, aunque sí es el objeto principal. Muchas personas sienten pasión y placer por tomarse su tiempo para cuidar y alimentar a sus peces y lo toman como su segundo pasatiempo preferido. Para formar un acuario es importante tener en cuenta varios aspectos, entre ellos el saber escoger los peces, pues no solo su belleza es suficiente, ya que muchos de ellos no pueden convivir entre sí, dado su pasividad o agresividad. Acudir a comprar un pececillo pareciera una tarea sencilla, pero es importante tener en cuenta varios puntos para no sufrir una decepción posterior, pues no basta solo el ir a una tienda especializada, ya que no es garantía de que el pez esté en buenas condiciones. Por eso es importante tener en cuenta varios puntos. Lo más importante que debe hacer la persona es, antes de ir a comprar los peces, yo siempre recomiendo que primero se instruya de cuál pez quiere y lea cuáles son las condiciones ideales que ese pez exige.
porque el agua tiene distintos pHs y los peces son de distintos lugares, de distintos biotopos. Entonces, por ejemplo, los peces amazónicos son más que todo peces de aguas ácidas, mientras que los cíclidos africanos son de aguas alcalinas. Entonces el pH tiene que ser ideal para esto. Si compran el pez, mantienen reposando el agua durante 24 horas para que el cloro se evapore, o bien pueden comprar en donde las tiendas de peces especializadas pueden comprar unas gotas que disuelven el cloro en el agua, lo eliminan y así ya se puede utilizar el agua. Otra cosa importante es la temperatura. Cuando sacamos el agua del grifo, la agua tiende a ser más fría de lo normal, tiende a estar más fría. Entonces, si traemos los peces con una temperatura de agua de 27, 28 grados y lo introducimos en un acuario que tiene temperatura de 22 grados, ese choque térmico que se produce debilita al pez, lo estresa y puede hacer que se muera o que conlleve enfermedades de forma posterior, como el punto blanco o como otras patologías que son muy comunes en este punto. Saber elegir los peces para no mezclarlos, pues existen 3 tipos de peces: los pasivos, agresivos y semiagresivos. Los peces ornamentales se dividen en peces pasivos, semiagresivos y agresivos. Y este es un problema que es muy común ahora, que hay personas que no saben, entonces mezcla peces pasivos con peces agresivos y ahí es donde empiezan las mortalidades. Se sabe que, por ejemplo, la línea de cíclidos, sobre todo los africanos, son peces que son muy agresivos y no se deben mezclar con otro tipo de pez que no sea de su misma agresividad. Por decir, hay personas que mezclan bailarinas con cíclidos y eso es un problema muy grave porque los cíclidos van a terminar matando siempre las bailarinas. Entonces, a la hora de escoger los peces es importante saber con cuáles se deben de meter, cuáles son compatibles con los otros y de así pues se puede asegurar que la convivencia sea muy buena. Un pez sano tendrá siempre un color brillante, sin embargo, coloraciones oscuras pueden indicar estrés y no necesariamente mala salud. Hay que buscar llagas, furúnculos, descamaciones o manchas en el cuerpo del pez. Estos síntomas son indicios de quebrantos de salud. También son características de un pez en buenas condiciones las escamas planas y suaves, el abdomen uniformemente redondo, sin protuberancias extrañas en el cuerpo. El movimiento de las branquias debe ser normal, en ritmo acelerado y signo de estrés. Hay que analizar el comportamiento en comunidad del pez. Los peces sanos suelen nadar en sentido horizontal a través del acuario. No deben arrastrarse por las esquinas o esconderse permanentemente. La forma de determinar si un pez está enfermo o no, principalmente se puede ver la aleta dorsal, la aleta de arriba que tiene el pez. Cuando el pececito tiene la aleta decaída, ese es un síntoma de que el pez de pronto tiene estrés o tiene alguna patología. Un pez que siempre está en movimiento, que nunca está quieto, que está moviéndose para lado y lado y que se alimenta de forma correcta, o sea, cuando uno le echa alimento, él come, entonces es un pez que está en óptimas condiciones para comprarlo. Una vez verificados estos aspectos, podrá hacer su elección acorde a sus gustos y necesidades. Recuerde que un pez es un ser vivo y por tanto requiere de mucho cuidado. Estos tips también son importantes aquí en Oriente Agrario. ¿Sabías que el 80% de un celular es reciclable? Se dice que cada año se desechan entre 150.000 y 180.000 toneladas de basura electrónica, que incluye televisores, computadoras, teléfonos fijos, celulares, grabadoras y aparatos de sonido, los cuales contienen sustancias peligrosas si no se manejan adecuadamente. Con el reciclaje de celulares se obtienen materiales valiosos como oro, plata, platino y cobre. Con el reciclaje de celulares se obtienen materiales potencialmente peligrosos como el bromo, bario, cadmio, plomo y berilio. ¿Cómo va todo? ¿Está su familia? ¿Cómo está usted? Me han dicho que muy bien. Yo estoy pendiente de ustedes. Yo lo llevo a usted acá. ¿Sabe una cosa? Yo a usted no lo conozco, pero estoy dispuesto a dar la vida por usted.
imagen y sonido, alta definición y colores vivos. En la TDT podrás interactuar y el estado del tiempo consultar. A dispositivos móviles y portátiles llegará. Y en muchas partes la verás. TDT Televisión Digital. Los canales gratis se podrán transmitir. TDT Televisión Digital. Con la TDT te vas a divertir. Los peces beta vienen siendo uno de los que más demanda tienen, por aquellos que les gusta tener acuarios en sus casas. Conozcamos cómo es su reproducción y qué caracteriza a esta especie. El pez beta es originario del sudeste de Asia, se encuentra en India, Malasia, Vietnam y Xi'an. Se le conoce como un pez luchador, mide entre 6 a 10 centímetros de longitud. Existen diferentes variedades de color, desde el naranja al azul o al blanco. Jamás se debe tener en un mismo acuario a varios machos. El beta es un pez territorial, defiende su territorio con duras peleas. El beta tiene unas aletas, unos velos muy bonitos, muy grandes. Sus aletas caudales siempre son muy voluminosas, sus aletas dorsales y anales son muy grandes. Una característica para resaltar muy importante de este animal, que lo hace tan adaptable para los acuarios, es que con el tiempo, en su evolución, como estos peces son de aguas estancadas, estos peces, además de las agallas, tienen otro órgano adicional para respirar. No es que respiren solo por ese órgano, es un órgano adicional, pero le permite tomar muy fácilmente el oxígeno del aire, como nosotros. Este pez puede vivir en aguas pobres en oxígeno como ciénagas y pantanos gracias al laberinto, un órgano que el pez combatiente tiene detrás de la cabeza y le sirve para aprovechar el aire atmosférico. El macho tiene las aletas más desarrolladas que la hembra, sus colores son más vistosos. La raza más común es la cola de velo, luego le sigue la cola delta, después está la super delta, el pez half moon, el beta half moon, que es uno de los peces, que es una de las razas de betas más apreciadas por los acuaristas. También están los corona, los doble cola y los peces de aletas cortas, los placat. De los 5 a los 6 meses alcanzan su madurez. El pez combatiente se puede reproducir cuando alcanza los 5 centímetros de longitud. El pez beta macho construye un nido de burbujas con su saliva para proteger los huevos. El macho produce un nido de burbujas. Esto es característico de estos peces, son características principales de los laberíntidos. Hay que aclarar que el órgano que estábamos hablando ahorita se llama laberinto. Entonces ellos hacen pasar el aire por el laberinto y generan una burbuja babosa, de esa forma hacen el nido, y ya cuando el macho tiene un nido grande, uno suelta a la hembra. Cuando ya la hembra está lista, se puede juntar con un macho y se pueden ver unas franjas verticales, que significa que la hembra está lista, que está en celo para desovar. Se debe de juntar la hembra en el mismo acuario, pero mantenerla separada para que no se vayan a golpear antes de tiempo. El cortejo es un poco agresivo, el macho puede golpear a la hembra durante bastantes horas, durante casi días. No es recomendable dejar la hembra más de 2 días o más de un día quizás con el macho, porque el macho la puede lastimar. Hay que estar pendiente de que el macho no lastime mucho a la hembra. Después de esto la hembra acepta el abrazo y se produce un abrazo en el que el macho con sus aletas grandes abraza a la hembra, desovan y estos huevos caen al suelo. El macho y la hembra, en algunos casos la hembra, ayuda a recoger los huevos y los depositan en estas burbujas. Casi siempre es el macho el que cumple esta labor. Después de que se produce el desove, es obligatorio retirar la hembra, ya que el macho es muy celoso con las crías y con los huevos y es posible que la mate. Al cabo de 2 días después de la puesta se produce la eclosión de los huevos. Los huevos duran más o menos 24 a 48 horas en eclosionar.
Esto depende de la temperatura del agua. Siempre y cuando la temperatura esté más alto, el huevo eclosiona más rápido. Cuando la temperatura está más baja, se demora más en eclosionar. Luego de que eclosionan, la larva no sabe nadar sino para arriba y para abajo. Este tipo de nado se le llama nado vertical, y sucede que cuando la cría se cae del nido, ella misma es capaz de subir. Recién nace, el macho les ayuda a subir, los coge en la boca y los escupe en el nido. Luego del tercer día, ya estas crías consumen su saco betileno, que es el saco con el que nacen, y se alimentan este tiempo. Ya las hembras son capaces, ya las crías son capaces de nadar horizontalmente, verticalmente, y ese es el momento en el que hay que retirar el macho y empezar la alimentación. La Artemia salina se utiliza para la alimentación de estas larvas. Después de mes y medio ya puede recibir concentrado. Se utiliza la Artemia salina, crustáceo de agua salada, para la alimentación de estas larvas. Es totalmente importante utilizar este crustáceo por su contenido en proteínas. Todo el mundo utiliza este animal porque es lo predilecto para las larvas de cualquier pez ornamental. La longevidad del pez beta es de aproximadamente 2 años. Con sencillos cuidados y una adecuada alimentación, podremos mantener estas especies, que nos sirven no solo para alegrar el ambiente, sino para conservarlo. Veamos las siguientes recomendaciones. Es importante tener el agua limpia y libre de amoníaco para que el pez esté en óptimas condiciones. Igualmente es indispensable en acuarios grandes hacer sifoneo y limpiar el filtro. Por gravedad simplemente hacemos succión